Somos Jesús Cabañas de Fujitsu y Amaya Matute de Inetum y vamos a hablaros un poco, como bien os han contado, de cómo nos ha afectado la pandemia al contexto de la transformación digital y qué cosas creemos que a partir de ahora en las que tenemos que poner foco, ¿no?, para aprovechar este impulso de la mejor forma posible. Entonces, vamos a empezar recapitulando por de qué hablábamos en 2020, o sea, el año pasado, en el último CENIS, que fue en marzo, justo antes de la pandemia, y veníamos hablando de que teníamos un contexto cambiante porque teníamos nuevos prototipos de ciudadano que nos exigían unas relaciones con la Administración más inclusivas, personalizadas, basadas en experiencias, y además teníamos un nuevo modelo de relación que tendía a ser mucho más individualizado y proactivo, gracias a que también el 80% de los millennials, por ejemplo, decían que no iban a pisar una oficina bancaria, que la gente nueva o las nuevas generaciones, los que vienen más digitales, ya no quieren un modelo presencial, que también, bueno, pues que nos estábamos acostumbrando a las nuevas tecnologías y esto nos estaba impactando en cuanto al modelo tradicional que veníamos sufriendo y, bueno, más que sufriendo, prestando. Y bueno, pues esto al final nos estaba derivando en un ecosistema muy complejo donde nosotros creíamos que la nueva administración tenía que regirse por unos principios de accesibilidad, sencillez, eficiencia, etcétera, pero que a su vez teníamos el contexto interno, los cambios normativos, la evolución tecnológica y el empoderamiento ciudadano un poco que nos estaban traccionando y a su vez teníamos por fuera otros elementos que nos estaban haciendo girar un poco, ¿no?, este modelo. De hecho, así una votación a tanto alzada, ¿cuáles de vosotros utilizáis habitualmente el DNI electrónico, el digital, para hacer trámites? 1, 2, 3, estamos en 1, 5, 6, 7. Bueno, yo creo que no llegamos a la mitad. Y somos gente que suponemos que estamos en un foro de innovación, ¿vale? Con lo cual, una de las cosas que se quejaban desde las administraciones es que la gente no lo utiliza. Entre otras cosas porque tiene su complejidad, que ¿no? No es tan fácil, metes tal, ¿no?, la contraseña, acuérdate y demás. Pero fijaros, dices, oye, la hacemos digital la administración, pero existe una brecha digital muy fuerte entre lo que es capaz de hacer un ciudadano de a pie de forma sencilla y demás y cómo se lo ponemos las administraciones y también los proveedores de tecnología. ¿Se me oye? Sí. Sí, vale. De repente llegó el COVID y esta brecha digital y estos problemas que teníamos para acceder a los servicios, pues se tuvieron que obviar o que reinventar o que, bueno, cada uno, ¿no?, tuvo que hacer algo para poder prestar sus servicios de una forma digital, lo tuviera preparado o no lo tuviera preparado. Entonces, viendo el COVID como un catalizador de la transformación, vemos que realmente surgieron unas necesidades y que estas necesidades nos exigían un cambio de modelo. Empezamos con los teletrabajo, telecolegio, telebanco, teletodo, que además tenía que ser inmediato porque teníamos necesidades que había que cubrir como ciudadanos, tanto con la Administración como con otros organismos, ¿no?, que teníamos que hacerlo ya. Y además teníamos lo que teníamos, ¿no?, los recursos existentes. ¿Y qué pasó? Pues que cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía. Entonces, de repente, empezamos a reinventar la rueda, ¿no?, y a generar lo que hemos llamado experiencias de cliente en etapa COVID, por así decirlo, ¿no? Hemos visto como que el COVID de repente ha acelerado la transformación digital, hemos puesto robots al servicio de los funcionarios, hemos puesto robots al servicio de los ciudadanos, hemos empezado a relajar las medidas de autentificación que decía antes Jesús. Y bueno, ¿qué pasa? Que eso está genial, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué? Tenemos que ver un poco dónde vamos a poner foco o dónde deberíamos poner foco para organizar este impulso que nos ha dado la pandemia. Claro, lo que podía y además desde donde podía. Porque, pumba, de repente todo el mundo pues a trabajar desde casa. Yo creo que ha sido un cambio para nosotros todo, además del de las orejas fuertes, es el cambiar la forma y decir, ostras, después del COVID he cerrado los ojos, los he abierto y de repente me tengo que poner a toda velocidad a hacer cosas para que no me vuelva a pillar. Obviamente, en una demanda más flexible, tengo que actuar cuanto antes, los recursos, cómo los pongo, dónde los pongo, el ciudadano va a venir, no va a venir, ahora va a ser más digital, menos digital. Y en toda esta vorágine pues nos enfrentamos a decir, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? ¿Y ahora por dónde empezamos?, ¿no?
Pues ahí vamos. Nosotros, fijaros, justo antes de la pandemia, desde Fujitsu, hicimos un informe de lo que es la inteligencia organizacional, que básicamente es la capacidad de las organizaciones para obtener el máximo de su información. Somos conscientes que dentro de lo que tenemos en la organización estamos explotando una ínfima cantidad de los datos. Y por otro lado, también analizamos la velocidad de los diferentes perfiles. Soy consciente, todos somos conscientes, si tenemos padres de determinada edad, que mi padre no va a utilizar el DNI digital en la vida, por muy fácil que se lo ponga, y va a ir a la oficina y va a hacer determinadas cosas. Y bueno, en este estudio que hicimos, fue a nivel europeo, encontramos una serie de cosas interesantes. Y es lo primero que una gran parte de las organizaciones, o sea, un 35%, no tienen claro qué pueden hacer, cuáles son sus primeros pasos para acometer esta transformación. No aplica aplica a todo tipo de organizaciones, incluida la administración pública, pero esta estaría un poquito más sesgada, ¿no? Datos muy importantes como que todos han tirado ya prácticamente la toalla en lo que se refiere a la desaparición del papel. No va a desaparecer el papel, ¿vale? No es noticia, pero yo creo que ya lo suponemos todos. Desaparecerá el papel a lo mejor de un proceso administrativo, porque sea muy ágil online, pero el papel va a seguir existiendo. Porque yo te digo, si no existiera habría que inventarlo. Algo que tiene validez legal, si lo firmas en una servilleta, que puedes ir a un juez, esto es, y que lo puedes conservar, sigue manteniendo validez, sigue existiendo. Pero es un elemento más de este nuevo universo heterogéneo. Fijaros, el 56% de los registros se siguen guardando en papel y en digital. Estamos coexistiendo los dos, con lo cual nos queda mucho. Y también siguen pensando que es esencial esa información que tienes en papel, digitalizarla. El 50% ve la parte del escaneo como principal, ¿no? En cualquiera de los casos, y por no entrar, es un informe, lo podéis descargar buscáis Fujitsu Inteligencia Organizacional, os podéis descargar el detalle, pero una de las claves, o que yo diría, es que, por lo general, no existe habilidades internas en muchas de las organizaciones para la transformación digital y necesitas recurrir a empresas que sí que entiendan de esto o que te pueden ayudar con una visión externa, ¿vale? Vamos, han sido varias las charlas que he tenido hoy con esto de decir, oye, al archivero ni lo toquéis, porque este hombre ni va a digitalizar ni se le espera que tome esa iniciativa. Son perfiles dentro de la organización pues con los que tendremos que convivir. No podemos tampoco cambiar del día a la noche, los ¿no? necesitamos. Sí, y que se necesitan, ¿no? Pero sí existe esa resistencia al cambio y a veces es mejor que desde fuera te apoyen que a veces uno intentarlo desde dentro. Sí, eso sí. Aquí quería hacer una salvaguarda muy importante. Escanear no es digitalizar, ¿vale? Comúnmente se han venido utilizando de forma, como sinónimos, pero no tiene nada que ver. Uno tiene que ver con la imagen física y el otro con la información. Y yo divido como 3 niveles o 4 niveles en lo que es la digitalización o el avance hacia un documento digitalizado que por el que han pasado diferentes entidades. Lo primero era, pues tú tienes un papel, el nivel 0 es lo que digo yo, el escaneo ciego. Tú llegas y dices, oye, papel, y el señor adjunta la información, pumba, todo. Las imágenes ahí están, nadie tampoco tiene por qué verificar si realmente son buenas o no son buenas, ahí está. Accedo porque sé que está en el registro accedo al registro y lo busco. Una escritura es un ejemplo, pongo una escritura, tengo la escritura, hago el escaneo CEO, el nivel 1, escritura en papel. La digitalizo y la tengo como imagen, como un registro asociado a la base de datos. El nivel 2, digo, que no, que yo voy a certificar. Yo como administración pública me pasan un papel, cotejo que es original y digo, oye, mira, ya tengo una copia auténtica. Lo puedo guardar por tema del compliance, mira que me cuesta traducirlo. RGPD, le meto mi sello de tiempo, ¿vale? Y yo puedo tener el contenido chequeado, por decirlo así. Sé que ese documento es esto. Pero ¿hacia dónde hay que evolucionar? O sea, tengo el contenido certificado hacia el contenido digitalizado, donde yo no solo digitalizo el documento, sino todos los datos contenidos. Imaginaos una escritura. Yo puedo tener una escritura en papel,
una escritura imagen y una escritura donde sepa perfectamente, asociada a esa escritura, quiénes son los intervenientes, qué tipo de poderes, cómo son, qué no son, qué dirección tienen. Es decir, ser capaz de extraer de ese documento digitalizado toda la información, pero no solo la información, por decirlo así, he sacado este dato, el OCR, sino la información fiable, con las entidades relacionadas y verificable. No solo el documento que sea fiel reflejo de la realidad, sino verificado. Imaginaros, digitalizo una escritura y dice, esto no existe, o es un papel que ya tengo en mi posesión en la administración, y dice, oye, este dato a lo mejor no es correcto, ¿no? Ese es el tipo de digitalización, con lo cual el escaneado hace, es decir, escaneo un papel y tengo una imagen física. La digitalización tiene más que ver con los datos, y es ahí donde estamos haciendo el gran cambio. Efectivamente. Porque los datos y los documentos son el origen de todo, o sea, los datos están realmente en los documentos y muchas veces nos hemos liado o hacemos, ¿no?, como mucho mejunje con las palabras robotizar y automatizar y nos parece que podemos robotizar todo, que todo lo podemos automatizar y que de repente todo va a ser inmediato, mágico, súper fácil y todo muy bien, ¿no? Pero realmente, no todo es susceptible de robotizar y automatizar. Además, hay que diferenciar un poco el nivel táctico del estratégico. Tendríamos la robotización más en un nivel táctico y la automatización más en un nivel estratégico, que muchas veces son secuenciales. Venimos de una robotización y tendemos hacia una automatización. Y además que le tenemos que poner un poco de cabeza a esto, ¿no? O sea, cuando decíamos que no todo es susceptible de robotizar, ¿realmente de qué hablamos? ¿Qué merece la pena robotizar? Pues procesos con tareas repetitivas, áreas donde existe un alto volumen de usuarios y de información, donde tenemos múltiples plataformas que están desconectadas y necesitamos integrarlas, donde tenemos que optimizar los recursos y muchos de estos casos implican la parte de digitalización que antes comentaba Jesús, porque realmente hay muchos de los procedimientos que nosotros antes teníamos en papel que implicaban coger un papel, digitalizarlo o escanearlo o incluso que una persona lo mirara, manejara los datos, los incluyera en un sistema y muchas veces no basta con escaneo, lo meto en el sistema y ya eso mágicamente va a hacer todo, sino que pues un robot ahí sí que nos podría ayudar. También no vale solo con escanear, tendríamos que digitalizar, utilizar estos datos, robotizarlo y a partir de ahí tratar de automatizar los procesos poniendo un poco de foco, rediseñando y yéndonos hacia un nivel mucho más estratégico. ¿Vale? Y fijaros, dice, oye, la robotización, la digitalización y volvemos al foco en el dato. Antes hablamos de tener datos de calidad, porque como decía mi madre, hijo, de donde no hay no se puede sacar. ¿Vale? Si yo la imagen es muy mala, yo no voy a poder un buen OCR, si los datos no los tengo verificados tampoco, y no hay robot que funcione si los datos son malos. Y entonces muchos de los proyectos dicen, vamos a hacer un piloto de no sé qué, vamos, venga, vamos a saco. No, empezamos por algo muy concretito donde tengamos unos datos fiables, donde podamos tener conclusiones reales de cómo puede funcionar esto. Y ahora, fijaros, yo hablo de uno de los grandes retos, hablo de multicanalidad, que bueno, es un término que empezaron a acuñar las entidades financieras, pero ahora que todos nos hemos habituado a él. En la administración pública, multicanalidad, tengo la oficina virtual, sí, tengo la oficina presencial. Omnicanalidad, incluso si somos ambiciosos. ¿Vale? Y eso me implica la multicalidad. ¿Qué es la multicalidad? Pues mira, no, la multicalidad, además multiexperiencia de usuario, porque esto es brutal. Un ciudadano que va a la ventanilla, pues a lo mejor llega y dice, no, mira, necesito el DNI. No ha venido la madre para acompañar al niño, entonces no le puedo dar el certificado. Y tiene que traer los papeles. El tío verifica que están los papeles y dice, oye, ya le puedo hacer el trámite. Sin embargo, te vas al canal online, con el DNI digital, pumba, lo tienes todo. Tienes que aportar algo en la oficina virtual y ahí no te lo coteja nadie. O sea, puedes decir, ahí va la escritura. Y la escritura se la ha mandado el primo al cuñado, que a su vez te la ha devuelto por WhatsApp. Y ese es el archivo que subes. Y dices, ahora léelo, macho. Interpreta de ahí. Por eso hablo de la multicalidad. Pueden venir información y además ni siquiera sabes el tipo documental. Te meten el chorro y dices, ahí van todos los documentos. No los puedo segmentar ni con la normativa de la ENI, tendré que hacerlo luego a posteriori, con lo cual el tema de la integridad hay que ver cómo lo haces. Con lo cual nos encontramos en este entorno tan complejo donde me llegan múltiples fuentes por donde me llegan los documentos y yo lo tengo que meter en el sistema. Con lo cual tengo que establecer este tipo de controles. Cuando yo hago un procedimiento, dice, venga, vamos a ir a por el padrón, que es el procedimiento más habitual en el ayuntamiento.
Pues miraré lo que me llega online, cómo lo trato, si tengo que aplicarle filtros para poder traer la información, cómo se lo puedo automatizar ahí y cómo lo hago en el canal presencial. Y teniendo en cuenta, ya vamos a la siguiente, que todo esto tiene que tener en cuenta todas las variables. Y la parte más importante es el ciudadano. Antes hablaba con uno del ayuntamiento, no voy a decir el nombre, pero sí, decía, es que nosotros no somos los bancos. Yo no puedo coger y decirle, usted, señor, le veo, tiene más de 70 años al cajero. Y si no le gusta, se da de baja. No, nuestro cliente son las personas. Y para ellos tenemos que adaptar la tecnología. Entonces, igual que a un señor mayor no lo puedo obligar a DNI digital y demás, tengo que facilitar todos los medios para que la administración pueda seguir funcionando e incluso la captura de esta documentación e información esté adaptada para ellos. ¿Correcto? Entonces, la ingesta multicanal hay que tenerla controlada, ¿vale? No es dices, oye, ¿y qué sentido tiene esto? Pues es un comienzo que no es ninguna tontería. Empezar por un piloto, empezar y decir, oye, este procedimiento, ¿cómo voy a hacer la experiencia del usuario? ¿Cómo lo puedo hacer aquí? A lo mejor unas plazas. Otra de los problemas que nos han contado habitualmente. Admisión para una plaza de barrendero, de lo que sea. Una oposición que requiere méritos, requiere una serie de cosas, que lleva mucho consumo en la ventanilla, consumo me refiero de tiempo, pues se puede empezar por ahí, teniendo en cuenta todas las variables. ¿Cómo lo va a hacer? El marco legal, la parte online, cómo la trabajo, y empezar a tener un enfoque un poquito más estructurado basados en estos procedimientos y que podamos ir poco a poco creciendo. Haciendo como unas capas de cebolla que nos permitan ir haciendo cada vez más grande, ¿no? el universo de lo que queremos hacer, ¿no? Sí, yo creo que es un error común es ser demasiado ambicioso a veces. Bueno, desde el principio. Está bien ser ambicioso, ¿no? Pero hay que empezar un poco a poco, yendo a más. Claro, voy a hacer el macroproyecto, me voy a gastar 20 millones de euros, ¿vale? Mira, primero, punto 1, busca uno que sepa de estas cosas. Importante. Mira qué procesos son los que más te duelen y los más habituales. Sí. Piensa qué relaciones de datos tienen con otros sistemas, con qué fuentes puedo organizar, dónde puedo coger el dato fiable y dónde lo puedo contrastar. ¿Cómo me voy a interactuar con el ciudadano? Puedo hacer una prueba de un chatbot, pero no voy a hacer un chatbot con todo el mundo. Pues a lo mejor con un determinado tipo de ciudadano y a ver qué tal me funciona, qué tal funciona ese canal. Y en el canal de oficina igual, puedo poner un piloto, puedo poner un puesto de escaneo semiatendido, puedo poner muchas opciones con tal de adaptarte a esa demanda y a ese ciudadano, porque no somos bancos. Sobre todo también tener claro el objetivo al que nos dirigimos, cuál es nuestro target, porque al final muchas veces no podemos hacer servicios proactivos o no podemos adaptar la tecnología al público que tenemos si no sabemos exactamente cuál es el público que realmente, a qué público se va a dirigir ese trámite, ¿no? Entonces, esa parte hay que estudiarla muy bien, hay que fijarse también unos factores clave en lo que nosotros nos vamos a medir nuestra mejora. Quizá no sirve solo con cuántas personas consumen el servicio, sino cuántas personas consumen el servicio online en relación con las que lo consumirían presencialmente. Y a partir de ahí, pues lo que dice Jesús, ¿no? Ir empezando poco a poco, empezar desde el principio, muy poco a poco, construyendo capas una encima de otra hasta que lleguemos a tener algo completamente digital, pero que además sea ágil, flexible, accesible y humano, ¿no? Un poco tener un nuevo modelo de administración al que creo que todos queríamos llegar antes de la pandemia, que ahora quizá podemos estar un poco más cerca, pero pues bueno, que tenemos que organizarnos también. Vamos, total. Y bueno, yo creo que como último punto principal, ¿no? Hemos querido decir aquí, que antes Jesús ha dicho que es verdad que no podíamos hacer que los archiveros fueran digitales, hay que tener cuidado con el archivo, porque parece como que el archivo es lo último de lo que nos vamos a preocupar, porque está ahí porque tiene que haber de todo, pero realmente no está ahí porque tiene que haber de todo. Hay normas que rigen el archivo y además estamos hablando de hacer digital los datos y la información que viene contenida en documentos. Esos documentos hay que almacenarlos, hay que custodiarlos, hay que organizarlos, guardarlos y tenerlos securizados. Entonces,
el archivo es el que en el fondo nos va a dar el gobierno de la información y el que va a dar soporte a todos los procesos que nosotros queramos construir por encima. Es importante tenerlo organizado desde el principio o, como mínimo, hacer una organización que nos permita evolucionar ese archivo hacia el modelo al que nosotros queremos ir como organismo. Y, bueno, esto hay que ponerle foco. Creo que ya llevamos años que estamos trabajando bastante bien en esto como administración, pero bueno, que no hay que olvidarlo, no hay que hacerlo de menos. Es verdad que el archivo ha de transformarse y tiene que ser más digital, no es lo mismo el archivo físico que el electrónico, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y valorar desde el principio. ¿Vale? Y bueno, un poco como conclusiones, que yo creo que hemos ido bien de tiempo. Bien. Sí. Como conclusiones, para nosotros la más importante es que realmente el COVID nos ha dado un baño de realidad a todos y nos ha dado un baño de realidad en cuanto a lo que supone o a lo que teníamos como administración digital. Todo el mundo intenta hacer siempre lo mejor que puede y todos hemos creado nuestras propias, hemos hecho nuestra transformación dentro de nuestros organismos, hemos querido hacer una administración digital lo más usable, ágil, accesible posible, pero no siempre eso se ha conseguido. Y yo creo que la pandemia lo que nos ha puesto de manifiesto es si realmente estábamos o no en el buen camino. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí ha servido como test, ya sabemos cómo estamos y todos hemos tenido que hacer cosas para ser más digitales o ser mejores digitales, ¿no? Entonces, utilicemos esta oportunidad para reflexionar sobre la esencia de la transformación que estamos haciendo y definir unos principios, un poco como las claves que estábamos dando nosotros aquí, sobre qué modelo de administración queremos ser, ¿no? Y para eso, bueno, pues hemos elegido también unas frases que igual no tienen mucho que ver solo con la transformación digital, pero sí que es verdad que cuanto más hacemos, más podemos hacer, y eso siempre nos ha pasado. Parece como que cuando vas a poner una nueva herramienta va a ser una cosa súper dramática y no sabes muy bien cómo la vas a hacer, y cuando la terminas, o antes de terminarla, ya estás incluso pensando qué cosas puedes construir sobre eso, ¿no? Entonces, esto siempre se puede hacer más. Cambia antes de que tengas que hacerlo, y esto lo podíamos haber dicho antes de la pandemia, porque bueno, ha llegado el COVID y hemos tenido que cambiar, pero es verdad que si lo hubiéramos hecho antes, pues ya tendríamos eso ganado. Y que bueno, si todo parece bajo control, entonces no estás yendo lo suficiente deprisa, que esto sí que es bastante obvio en este mundo que estamos, vamos todos muy deprisa, pero bueno, creemos que a partir de ahora es verdad que puede venir un cambio que todavía nos puede un poco llevar este acelerón del COVID, pero realmente todavía estamos a tiempo para poner foco, centrarnos y organizar lo que viene para enfrentarnos al futuro digital lo mejor posible. Más flexible, más humano. Total. Más ágil, ¿no? Más ágil, más flexible, más humano. Con eso nos quedamos. Sí. Y bueno, el COVID, yo la verdad es que para los ayuntamientos yo creo que es una prueba de resiliencia, como se dice, o lo que sea, pero hemos cogido los usuarios, los menos digitales, y a esos han sido los hemos obligado a quedarse en su casa. Y han hecho los trámites que han podido, ¿vale? Pero ese es peor de los escenarios. Sí. Mirando una mirada positiva, ahora lo único que nos queda es mejorar esas experiencias, ir a mejor de lo que hemos sacado. Pero es decir, los peores usuarios, los menos digitales, los hemos mandado a casa, a que no salgan, ¿vale? Pues con estas lecciones aprendidas yo creo que animaros a todos a que seáis realmente innovadores, a que empecéis con ese análisis de decir, oye, voy a empezar a dónde quiero ir, y que no tengáis miedo de empezar, de pilotar, porque en este mundo, o sea, es de los pilotos, ¿no? Es de piloto. Piloto, hay que ver, funcionar, corrijo esto, para poder hacer un arranque y un avance con paso firme y seguro. Y ya está, fíjate, ¿eh? Ahora preguntas, si tenéis alguna, y lo que os ha parecido, cuestiones, inquietudes, ¿vale? Y si no, vamos a estar a lo largo del evento, estaremos en el stand y encantados de charlar con vosotros. Dime. Sí, muchas veces la automatización ya no es tanto la estandarización, sino que hay que partir de un rediseño, porque nosotros partimos de un proceso que normalmente está basado en documentos y en papel, ¿no? Entonces dependemos, pues a lo mejor, de que un papel vaya viajando de una mesa a otra muchas veces, y uno de los fallos que hemos cometido, que es más obvio, es que muchas veces lo que hacemos es hacer lo mismo que hacemos en papel,
ponerlo en electrónico. Y es verdad que lo primero que hay que hacer para automatizar es pensar en la estrategia, rediseñar los procesos, ver cómo deberían ser en un mundo digital si nadie los hubiera pensado en papel en origen y a partir de ahí automatizar, total, porque si no es que no sirve de nada. Haces una automatización que a lo mejor luego ni siquiera es usable normalmente, en el mejor de los casos, vaya. Pero sí, de acuerdo total. Sí, lo que dice Amaya es total. O sea, tenemos la tendencia, el tema de las facturas es un ejemplo muy común. Las facturas de medio creo que se fotocopiaban como 6 veces cuando entra una empresa. Y ahora con el digital también, porque el proceso es, coge financiero, la imprime para poder firmarla, para pasarla en el workflow, perdiendo un poco la esencia de lo que quiero conseguir. Esa consultoría, ese rediseño es brutal. Básico. Y tenemos herramientas, o sea, pues yo que sé, el otro día estábamos con la gente de AVI, por ejemplo, Sí. y tenían un software que realmente a través te analizaba los diferentes procesos de una herramienta que puede ser Timeline cualquiera, se llama. Timeline, y te sacaba los logs y te decía lo que tardabas en cada proceso, de forma Sí, que hay herramientas ahora mismo tenemos, tipo Celonis o así que hacen correcto, un poco este y con tipo de Celonis que cosas. te puedes hacer este análisis y decir, oye, digo, a ver, de repente te encuentras que a lo mejor hay una parte del proceso que lo tiene que hacer una misma persona 3 veces, porque está de acting, el otro demás. Digo, si vamos a digitalizarnos, ¿no? Conviene hacer eso. Por Sí eso que es verdad que a veces no se hace porque nos lleva como la inercia. O sea, tenemos tanta necesidad de hacerlo en electrónico que a lo mejor parece que lo más fácil va a ser cogerlo tal como está y pasarlo y de repente eso ha sido un error, ¿no? Pocas veces se para y se hace un análisis, pero sí que es verdad que eso es clave, saber dónde tienes los pain points y a partir de ahí un poco cómo tendrías que diseñar el proceso para que eso fuera automáticamente ágil o factible, ¿no? Pero sí. ¿Alguna cosa más? Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias.